Sigue la exposición del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre el endeudamiento de los estados. Es en el Museo del Bicentenario en la Casa de Gobierno. Dice que uno debería usar todos los recursos plenamente, y los mercados que funcionan bien significa que la demanda debe ser igual a la oferta, ¿no es cierto? Eso es lo que uno estudia en los cursos, en las clases de economía básica. Pero si la demanda y la oferta son iguales en cuanto a mano de obra, ¿qué significa? Debería haber pleno empleo. En Estados Unidos hay otro problema. No solo tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un problema de vivienda. Tenemos hogares vacíos y tenemos gente sin hogar, homeless. Demanda y oferta en cuanto a vivienda no funciona. Dicho sea de paso, no funciona todo el mercado hipotecario. Ahora el gobierno tiene que hacerse responsable de hacerse cargo de más del 90% de las hipotecas, porque el mercado privado, 5 años después de la crisis, aún sigue sin funcionar. Entonces, el primer objetivo de lidiar y atacar la crisis es cómo responder en forma tal que no desperdiciemos los recursos de la sociedad, especialmente el recurso más valioso, el recurso humano. Y la segunda cuestión es cómo responder en forma tal que no deje un legado de problemas para atacar en el futuro. Muchos países han tratado de atacar la crisis en un momento, pero al hacerlo terminan con una cantidad de distorsiones económicas, una cantidad de problemas que se sienten 1, 2 o varios años después. Entonces, hay que usar los recursos ahora y hay que impedir la creación de nuevos problemas que se van a ir viniendo. No hay forma fácil, que lo quiero decir con toda claridad. No es fácil hacer todo esto a la vez. Hay un ejemplo de un manejo exitoso de una crisis financiera, y fue la forma en que Estados Unidos gerenció la crisis propia a principios de la década de 1980, porque los bancos de Estados Unidos quebraron todos. Pero no dejamos que llegaran a quebrar, ¿no? Hicimos un tema de contabilidad trucha y les dijimos a los bancos, no amorticen la deuda, háganse la parte, hagan de cuenta como que la deuda era lo que debió ser. Háganse la cuenta de que Latinoamérica les va a cancelar la deuda que dijo que le va a cancelar, como ahora decimos, háganse de cuenta que los dueños de hogares que deben dinero, mucho más dinero de lo que valen esas casas, háganse de cuenta como que les van a pagar lo que deben. Sabemos que no va a ser así. No sé si ustedes conocen distintas teorías contables. Había reglas llamadas mark to market, donde uno se suponía que registraba el valor de los activos a su verdadero valor. No usamos esa regla, porque si hubiéramos usado el mark to market, eso hubiera significado que teníamos que amortizar y depreciar las hipotecas, lo mismo con la deuda, y el sistema de bancos de Estados Unidos hubiera ido a la quiebra en 1980 y en el 2008 y en el 2009. Entonces fuimos bien vivos y no lo hicimos. Lo que hicimos, usamos un nuevo sistema de contabilidad que yo llamo Mark to Hope, es decir, marcar en la esperanza. Uno dice, es de esperar que paguemos. Y si esperas mucho, bueno, el número, la cifra va a ser bien alta y el banco, la contabilidad te va a dar bien, porque contabilizaste esperanza. Ahora, en la década del 1980 hicimos algo mucho más vivo, y en la conferencia de hoy, José Antonio Campo describió esto.
Lo que hicimos fue decir, en vez de llamar la crisis una crisis del sistema bancario de Estados Unidos, lo llamamos una crisis en Latinoamérica. Entonces, desplazamos la atención, la pusimos en Latinoamérica, para que nadie se diera cuenta que en Estados Unidos había un problema. Y en ese momento, el FMI actuó como un cartel de acreedores. Juntó a los acreedores para negociar, se aseguró que los deudores no se juntaran, para que no pudieran negociar. Y exigieron una reestructuración donde grandes importes de dinero pasaban de Latinoamérica a América del Norte. Y crearon la década perdida de los 80. Ahora, hay que reconocer que Estados Unidos fue bien inteligente en solucionar su propio problema bancario. Se lo cargó a Latinoamérica. Pero algo que sí quiero señalar es que en la crisis europea, el FMI ha sido una fuerza sumamente positiva, ha producido grandes cambios en las políticas económicas y ha estado entre los tres negociadores de ocuparse del problema. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Comunidad Europea ha sido bien positivo en las iniciativas que voy a describir. Es decir, ellos se dieron cuenta que algunos problemas fundamentales existían y trataron de atacarlos. Y hay una dificultad aún más que quiero plantear, y esta es la dificultad de la incertidumbre. La incertidumbre del nivel de deuda sostenible, la incertidumbre de la respuesta de otros a, digamos, una reestructuración de deuda o a un default de la deuda. Vemos la naturaleza de esta incertidumbre y cómo actúa y vuelve a actuar. Por ejemplo, en el contexto de la reestructuración griega, el Banco Central Europeo inicialmente dijo que esto debía ser una reestructuración voluntaria. También se reconoció ampliamente que la reestructuración debía ser bien profunda, es decir, amortizar la deuda en grandes cantidades, porque si uno lo hace de a poquito, en 2 años más, al prontito viene otra crisis. Entonces la pregunta fue, ¿cómo íbamos a conseguir una reestructuración profunda voluntaria? Los banqueros dijeron, no nos importa. La posición de los bancos centrales europeos fue como más rara en este sentido. Algunos de los bancos mejor gerenciados tenían pólizas de seguro contra un default. Se llaman swaps de defaults de crédito. Pero para que la póliza de seguro rindiera, tenía que ser, si no pagaba la póliza, una de las condiciones era que la reestructuración debía ser involuntaria, no voluntaria. Entonces el Banco Central Europeo decía, queremos que la reestructuración se haga de forma tal que los bancos responsables que compraron los seguros no puedan cobrar las pólizas de seguro. Ahora, si uno tiene un incendio, lo que uno quiere es asegurarse que la compañía aseguradora te pague lo que se pierde. Y si uno es regulador bancario y hay un incendio, si el banco pierde dinero, uno diría, bueno, uno se quiere asegurar de que el banco cobre en base al seguro tomado, porque eso minimizaría la pérdida del banco.
Fue un misterio. ¿Por qué el Banco Central Europeo insistía en una reestructuración de modo tal que las pólizas de seguro no pagaran? La verdad, la respuesta que algunos por lo menos sugirieron fue que otros bancos habían estado apostando al colapso de Grecia y que los que apostaban al colapso de Grecia perderían dinero si esto sucedía de forma tal que fuera un default, pero no perderían dinero si la crisis fuera una reestructuración voluntaria. Entonces, parecía que el Banco Central Europeo le preocupaba más los que jugaban entre los banqueros que a los bancos que realmente se interesaban por acciones y medidas cautas. Lo remarco por dos motivos. Uno, para mostrarles que los bancos centrales no siempre actuaron según los intereses del país. Si les interesaba el país, el bienestar de Grecia, dirían, ¿cómo minimizamos la penuria de Grecia? ¿Cómo hacemos para que esta reestructuración ayude a la larga Grecia? Pero los bancos centrales a menudo los captan los banqueros que se supone están regulando y supervisando, y a menudo por los más especuladores de los bancos. Pero la cosa es que hay mucha incertidumbre y nadie sabe bien. Y una de las cosas que el sector financiero a menudo hace es usar tácticas de miedo para obtener lo que quieren. Dicen, si no hacen lo que queremos que hagan, se acabó el mundo. Y esto lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien en Estados Unidos. Cuando se dio la crisis de los bancos en el 2008, algunos dijimos, hay que seguir las reglas habituales del capitalismo. Las reglas del capitalismo dicen que si un acreedor, si un deudor, mejor dicho, no puede pagar lo que deba, quiebra. Los accionistas pierden todos, los tenedores de bonos se convierten en los nuevos accionistas, puede ser que pierdan algo si uno no tiene una garantía, pero esa es la regla del capitalismo. Hay una cláusula especial en nuestras leyes de quiebras que se refieren a los bancos. Y el motivo es que uno no quiere esperar a que el banco no tenga nada. Cuando uno pone el dinero en el banco, uno quiere poder recuperarlo. Como dijo un amigo, si vas al cajero y usas tu tarjeta de débito en el cajero y pones la tarjeta y la máquina te dice fondos insuficientes, vos lo que querés es que te falten las cuentas en tu cuenta, no que le falten los fondos al banco. Entonces, uno cierra los bancos antes de que el banco llegue a cero. Pero en Estados Unidos y en Europa no seguimos las reglas capitalistas. Suspendimos las reglas, tuvimos bailouts y rescates masivos para los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos asustaron, aterrorizaron a la gestión de Bush y a la de Obama y le dijeron, si siguen las normas del capitalismo, se acaba el capitalismo que conocemos. Hubiera sido, sí, el fin del capitalismo que ellos conocen, sí señor, es decir, rescates, mundos donde el sector financiero rescata y rescata y vuelve a rescatar. Pero eso hubiera sido bueno, que esa forma de lo que yo llamo mal capitalismo hubiera terminado. Entonces, el punto es que hay que remarcar que siempre existe la incertidumbre y que las consecuencias de la incertidumbre son que es muy difícil que los gobiernos sepan qué hacer. En el caso de la crisis griega, de hecho,
tuvieron una reestructuración involuntaria. Y no hubo temblor, no tembló los mercados financieros mundiales o la zona del euro. Entonces los que dijeron hay que seguir las reglas del capitalismo tenían razón. Entonces quiero cerrar diciendo, el tema es, ¿cuáles son las opciones? El énfasis principal cuando hay un problema de deuda excesiva, y recuerden que dije deuda excesiva causada tanto por el que toma el préstamo como el que presta, es un contrato conjunto. Entonces, se trata de reestructurar la deuda. Por eso es que todos los países tienen leyes de quiebras. Es sencillo. Pero parece sencillo. Pero bueno, de eso se trata una reestructuración. No tenemos un código de quiebra internacional porque vetaron la idea. Entonces los países tienen que hacerse cargo ellos solitos. Entonces lo llamamos default. Pero la verdad que suena mejor decir reestructuración de deuda. Cuando se reestructura la deuda, las consecuencias, uno tiene que tener conciencia de ellas y uno tiene que tomar medidas para responder a esas consecuencias. Por ejemplo, que el flujo del crédito se mantenga. Uno no debe ignorar, no debe pretender que será fácil. Argentina mostró que no fue fácil, que hubo causas serias, pero también mostró que es posible responder a la crisis. Y lo que vino después de la deuda anduvo bien. Y la teoría económica dice que si uno gestiona este proceso bien, se reestructura la deuda, la economía tiene posibilidad de seguir adelante. Y el crecimiento de Argentina es un gran, alto crecimiento durante muchos años que siguieron a la crisis. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que el análisis es correcto. Pensamos en España, por ejemplo. Salvo que ocurra algo, salvo que Europa reforme su estructura, esta depresión no parece tener fin. No hay forma de salir en el marco actual. Los dirigentes europeos no encuentran alternativa. Entonces, salvo que reformen el marco europeo, el futuro es negro. Hay una alternativa. Esa alternativa no es fácil, no es automática, pero ofrece una perspectiva que es mejor que esa perspectiva negra que vemos en el marco actual. Por último, mi comentario final es que aún si tenemos éxito en los años inmediatamente seguidos que siguen a la reestructuración de la deuda, ello no es garantía de que la vida será un jardín de rosas en el futuro. Todos los periodos tienen sus propios desafíos. Una cantidad de años de éxito y luego viene la crisis financiera global del 2008. Y cada periodo económico, cuando uno responde a él, tiene que encontrar una forma novedosa de hacerlo y que refleje las nuevas realidades de ese periodo. Y Argentina ahora enfrenta esos nuevos desafíos. Una continuación de la crisis que empezó en el 2008, una posible exacerbación de la crisis con la crisis de la eurozona actual. Ojalá que Argentina tenga suerte y que enfrente estos desafíos que se vienen con éxito. Gracias. Escuchábamos las palabras del Premio Nobel de Economía, doctor Joseph Stiglitz.